Pues buenas noches a todos, espero que todos estén muy bien. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros en Fisiocortos, una sesión más, donde aprenderemos bastante. Ya te alcanzo a ver, Ale. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, por acompañarnos en este nuevo episodio de Fisiocortos. Y bueno, pues para las personas que se unen por primera vez a Fisiocortos, pues quiero darles la bienvenida. Me presento, mi nombre es Adrián Hernández. Yo soy quien básicamente organiza los Fisiocortos. Y al día de hoy estamos de nuevo presentando un tema que es bastante interesante para absolutamente todos. Entonces, les presento a la maestra María Alejandra Zamudio Cruz. Ella es psicóloga y neuropsicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya habíamos tenido la oportunidad de compartir una sesión con ella, por si alguno de ustedes ya anteriormente había estado. Y bueno, el día de hoy nos acompaña de nuevo con un tema bastante interesante, así que quiero darle la bienvenida. Por supuesto, como siempre, agradecerte muchísimo, Ale, por aceptarme la invitación y que sobre todo pues puedas compartir con nosotros mucho de tu experiencia. Sobre todo hoy es un tema que yo sé perfectamente que es uno de los temas que más te gustan. Entonces, pues nada, así que muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Y adelante, Ale, pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Adrián, por la invitación. Ya sabes que es un gusto pues poder colaborar, ¿no? Con este tipo de información. Déjenme quitarle el sonido para que no nos esté molestando. Y bueno, les voy a ir compartiendo mi pantalla. Vamos a trabajar un poquito hoy sobre el tema de las demencias, ¿no? O sea, como bien comentaba Adrián, pues he tenido el gusto de trabajar pues ya durante unos años durante este tema, respecto a este tema. Y bueno, el día de hoy es platicar algunos aspectos, algunos conceptos que probablemente sean básicos, sean necesarios pues para el abordaje que en su momento ustedes como fisioterapeutas y en general, ¿no? El público interesado en este tema pues puede ir teniendo algunas complicaciones. Les sugeriría ir escribiendo las preguntas. No sé, Adrián, recuérdame, la idea es al final contestarlas o sobre la marcha. No te escuchamos, Adrián. O si quieres por el chat contestar. No te escuchamos, Adrián. Está apagado tu micrófono. Bueno. Bueno, pues si no continuamos y pues ya, me puedes escribir si quieres, Adrián, por el chat para saber la respuesta. Te preguntaba nada más eso, que si las preguntas las íbamos a ir resolviendo sobre la marcha o al final. Bueno, el día de hoy lo que les voy a hablar es sobre eso, sobre consideraciones en el abordaje fisioterapéutico con pacientes con demencia. Y lo que vamos a platicar en este caso es básicamente estos elementos. Yo un poquito revisando la publicación de Adrián, cuando presentaba el tema, notaba algunas preguntas que entiendo que son probablemente algunos de los puntos o de las dudas que tienen constantemente. Entonces, bueno, vamos a hablar de inicio de qué es pues una demencia, ¿no? Y cómo distinguirla del envejecimiento normal. Eh, es probable, pues es común que los fisioterapeutas y otros especialistas sean incluso las personas de primer contacto con los pacientes. Entonces, por eso vale mucho la pena que ustedes a lo mejor tengan algunos aspectos básicos de cómo distinguir qué es lo que es normal en el envejecimiento, es decir, si ustedes tienen un paciente adulto mayor, qué cosa es esperada y qué cosa probablemente ya tendría que alertarlos a ustedes y también a la familia para buscar otro tipo de atención. Entonces, lo primero que vamos a platicar es qué caracteriza una demencia, cómo es diferente de un envejecimiento normal. Y bueno, vamos a ir viendo en función de eso que claramente las estrategias de comunicación y de abordaje del paciente, en este caso de su parte, pues va a tener ciertas adecuaciones, ¿no? Entonces, me parece interesante e importante que ustedes tengan muy claro esto, porque probablemente lo que vamos a hacer, lo que van a hacer ustedes en la consulta habitual es ir ajustando esas estrategias.
Vamos a platicar justo sobre las consideraciones para planear y aplicar las técnicas que ustedes aplican. Luego, por ejemplo, leía, ¿no? Que una pregunta es, ¿qué hace el fisioterapeuta con un paciente con demencia? Y yo un poco pensaba, ¿en qué condiciones el paciente con demencia requerirá la intervención fisioterapéutica? Y en ese sentido, pues vamos a platicar qué tipo de signos neurológicos o qué tipo de dificultades puede presentar un paciente por la misma demencia y qué cosas puede tener el paciente más como una comorbilidad. Y final, bueno, continuando, ¿cómo influye la memoria en el movimiento? Aquí un poquito creo que la pregunta es si el movimiento puede olvidarse, ¿no? O sea, si las dificultades que vemos en el paciente es por una falla en la memoria o por qué razón, ¿no? Y entonces aquí hablaremos, por ejemplo, pues que tenemos una serie de memorias, ¿no? Realmente, o una serie de clasificaciones que nos permiten distinguir varios tipos de memoria y vamos a distinguirla también de otro proceso que es la afectación práxica, que son las alteraciones en las praxias o las apraxias. Entonces sé que ya antes les dieron, creo que un tema al respecto, pero aquí, bueno, solamente para distinguir respecto a los cambios en memoria. Y finalmente una pregunta que hacía por ahí, pues Adriana, es si un paciente puede aprender un programa motriz y vamos a platicar un poquito al respecto. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. De inicio, pues precisando la demencia, ya saben ahora, o bueno, probablemente algunos sepan, que se le llama también trastorno neurocognitivo mayor. Ujú. Este concepto se ha acuñado desde 2012 más o menos para intentar quitar el estigma que implicaba el término demencia, ¿no? O sea, incluso hoy en día pensamos, decimos demencia y la gente sigue pensando que es una persona con, sí, que sufre de sus facultades mentales o cosas por el estilo. Por eso se buscó una palabra o un concepto que nos pudiera apoyar en este aspecto más de corte social. No ha sido del todo reconocido, la verdad es que 8 años después seguimos empleando el término demencia y creo que es incluso por la popularización que se ha hecho del término en sí mismo. El trastorno neurocognitivo mayor o demencia pues es un cuadro de declive cognitivo sustancial desde el nivel previo de la persona, es decir, aquí hay que contemplar no solo los resultados en cuanto a su comparación con lo que se espera para una persona de su edad, sino también considerando su propia línea previa, ¿no? Su línea base. Entonces, si el paciente o la persona pues tiene algunas dificultades en la vida diaria, pero realmente no difieren de lo que siempre hizo, por ejemplo, una cosa pues complicada de las personas analfabetas o personas que no tienen mucha actividad de alta demanda cognitiva, es difícil de inicio notar que están teniendo cambios porque realmente las exigencias de su medio son muy bajas, ¿no? Entonces a eso se refiere, a que hay un cambio pues notable en su nivel de funcionalidad respecto a cómo estaban previamente. Y esto pues lo vamos a hacer objetivo en los test neuropsicológicos que por ejemplo aplicamos nosotros y que también se ha referido por un familiar, una persona, y que interfiera justamente en las actividades de la vida diaria. También se describe la demencia como una pérdida adquirida o un deterioro progresivo. La verdad es que aunque antes se pensaba que las demencias vasculares no tenían un carácter como tal progresivo, ya hoy en día, incluso por ejemplo una lesión cerebral, llámese un traumatismo, por ejemplo, cráneoencefálico, aunque antes se pensaba que era un evento transversal, pues que llegaba y pues ya el paciente o la persona se recuperaba, lo que se ha descubierto es que realmente tiene un efecto progresivo. Entonces, por eso las demencias tienen este carácter progresivo, ¿no? O sea, no necesariamente es de tanta severidad, pero sí lleva un curso de deterioro gradual. Y bueno, implica la demencia, la alteración psicoafectiva, comúnmente, de hecho hablaba, ¿no? Hace un par de días tuvimos una plática sobre exactamente los síntomas psicológicos y conductuales que esperamos ver en esta población. Y bueno, también el hecho de que hay estos cambios en el funcionamiento cognitivo va a implicar cambios en la vida cotidiana, por lo tanto la persona pues empieza a depender de otros familiares o del cuidador. Entonces lo que estamos viendo en esta diapositiva es lo que normalmente definimos como un cuadro de demencia, ¿no? Como les decía al principio, a lo mejor algunos de ustedes ya lo sabían, pero solo como para precisar algunos puntos me parece importante definirlo. Ahora, ya sabemos que no hay un solo tipo de demencia, ¿no? Realmente hay una clasificación muy amplia. Para fines prácticos les quise mostrar esta gráfica que es muy popularizada de los tipos o la etiología de las demencias. Se sigue hablando de que la demencia tipo Alzheimer es la más común a nivel mundial y también a nivel nacional, hasta con un 70% de casos. La demencia vascular explica el 20%, las demencias frontotemporales el 5%, y bueno, otro tipo de demencia el 5%. Aquí lo importante es que particularmente en México tenemos aquí en esta tabla, en esta gráfica no está como tal descrita, pero es muy común encontrar demencias mixtas, porque si bien, digamos, hay una prevalencia muy alta de Alzheimer,
también hay una prevalencia alta de causas o factores vasculares que nos generan que los cuadros justamente sean más de corte mixto. Y esto implica ciertas dificultades, pues en todos los sentidos, primero para el diagnóstico y luego para el tratamiento. Entonces ya veremos que realmente es el tipo de población más difícil de tratar, que puede tener combinaciones de síntomas que hacen difícil muchas cosas. El manejo psicológico, neuropsicológico y probablemente también el manejo fisioterapéutico. Ahora, ¿qué caracteriza una demencia? Yo siempre intento enfatizar que las demencias se definen en 3 esferas y esta parte es importante porque también creo que nos va a permitir en el trabajo cotidiano diferenciar a lo mejor cambios en la conducta, en la cognición o en la funcionalidad que pueden atribuirse a otras cosas que no sea un trastorno como tal, una demencia. La demencia es un cuadro y este cuadro va a implicar síntomas de las 3 esferas. Síntomas cognitivos como pérdida de memoria, por ejemplo, ahorita vamos a ver como cuáles. Síntomas conductuales, afectivo-emocionales, estos no necesariamente ocurren en las primeras etapas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que se describe, ya lo vamos a ver también, pero es mucha depresión, irritabilidad, ansiedad al principio de la demencia y a medida que avanza se van complejizando esos síntomas, son de más intensidad o inclusive se suman otros más severos. Y en la parte funcional, pues sí, gradualmente hay una pérdida de las actividades en la vida diaria. Entonces, bueno, en cuanto de manera general, esta pues es un resumen respecto a lo que se espera a nivel cognitivo, afectivo y funcional en lo normal, en lo que llamamos deterioro cognitivo leve, que es una fase intermedia entre el envejecimiento normal y la demencia, y finalmente pues la demencia. En este caso, lo esperado a nivel normal es que haya una mayor lentitud, eso lo vemos pues claramente y es muy descrito. En cuanto a memoria, hay una disminución en la aplicación de estrategias, entonces les cuesta más trabajo aprender la misma cantidad de información que un adulto joven y también tienen más falla para evocar la información, ¿no? Además, bueno, esto no está aquí, pero también sabemos que se vuelven un poco más inflexibles en cuanto al pensamiento y en cuanto a incluso a la toma de decisiones. En cuanto a lo afectivo, aquí, bueno, a veces hay problemas anímicos. En este caso, cuando el envejecimiento es normal, los síntomas anímicos no se suman a un cuadro de deterioro, sino podrían ser comorbilidades, ¿no? O sea, podría ser un adulto mayor que tenga problemas de memoria y además tenga problemas de ánimo. Pero cuando estamos en la normalidad, no necesariamente se atribuyen a la misma causa. En cuanto a lo funcional, pues aquí podríamos tener una pérdida no mayor al 10%. Esto quiere decir que la persona conserva en cuanto a intensidad y en cuanto a la calidad de las actividades más o menos lo que hacía previamente. En el DCL, en el deterioro cognitivo leve, pues empezamos a tener una falla. Esta falla sí se confirma por un familiar, sí se confirma por las pruebas, es decir, no está en una gravedad de llamarse demencia, pero sí hay ciertos cambios que se perciben en las pruebas. Aquí puede haber ocasional síntoma de depresión y ansiedad y empieza a haber fallas en las actividades más complejas de la vida diaria. Son aquellas personas que a lo mejor ya requieren apoyo para, por ejemplo, los aspectos bancarios o para las compras o el transporte, pero en lo básico están perfectos. Y la demencia, bueno, nada más otra cosa aquí, en lo funcional, pues, los pacientes con DCL pueden ser funcionales apoyados con estrategias. Por ejemplo, es cuando usan más las agendas, los calendarios, los recordatorios, ¿no? Entonces pueden ser funcionales. La característica del DCL es que sigan siendo autónomos, pero ya con ciertas fallas y con ciertos apoyos. Y en la demencia, pues bueno, aquí ya estamos hablando, aquí por fines prácticos se los puse en una unidad, pues, o sea, como un solo tipo, pero sabemos que hay tipos y hay severidades, entonces al menos se han descrito 3 etapas de la demencia, ¿no? Fase leve, moderada y severa. A grandes rasgos, la demencia ya implica que al menos hay una alteración de 2 desviaciones estándar en las pruebas que aplicamos para evaluar la memoria. También hay, como les decía hace un ratito, presencia de síntomas depresivos, de ansiedad, de irritabilidad y más adelante, pues, desinhibición, conductas socialmente inapropiadas. Y aquí, pues, sí empieza a haber una falla, pues, mucho más constante en la vida cotidiana. Por ejemplo, solo como resumen, en este caso son las más comunes y por eso tendemos a explicarles más las características que se esperan en lo degenerativo respecto a lo vascular. Y aquí en lo degenerativo, normalmente los pacientes con demencia tienen una orientación afectada. Degenerativo me refiero a Alzheimer, que es la más común, pero no es la única causa degenerativa. Es decir, lo que ustedes pueden ver en sus pacientes que a lo mejor no están diagnosticados, pero que puede llamarles la atención, es que la orientación está afectada, en el caso de un perfil más asociado a Alzheimer. La atención inicialmente puede estar conservada, pero la memoria está muy afectada. Es aquel paciente que le preguntamos, oiga, ¿qué hicimos ayer? O ¿qué comió? ¿O quién vino a verlo? Y pues no lo recuerda.
El lenguaje puede tener fallas en la comprensión y puede empezar a tener poca fluidez y poca productividad en el discurso. Inicialmente sus funciones complejas, que se llaman funciones ejecutivas, que tienen que ver con planear, organizar, tomar decisiones, control de impulsos, están conservados, aunque gradualmente se van perdiendo. Y en la cognición social, esto de cognición social se refiere a estas habilidades de interacción. Y eso es interesante porque se refiere, por ejemplo, a qué tanto el paciente o la persona inhibe ciertas conductas, puede reconocer emociones, puede controlar sus propias emociones. En este caso, inicialmente está conservado. En el perfil vascular, por ejemplo, la orientación inicialmente está conservada, pero aquí vemos sobre todo mucha falla en la atención y mucha falla en el funcionamiento ejecutivo. Esta diapositiva un poquito es como para apoyarles a saber si lo que están viendo ahí no parece normal y un poquito para precisar a qué se parece más. Para hacerlo aún más sencillo, esta diapositiva está describiendo lo que ustedes podrían ver en el día a día. Por ejemplo, lo que referíamos respecto a orientación, se refiere a que el paciente no sabe el día en que está, en dónde está o sus datos personales, ¿no? Es aquel paciente que le pregunta, oiga, ¿puede decir la fecha? Y definitivamente no la sabe o la dice mal. Tiene fallos para recordar eventos recientes, como ya les decía, hace varias veces la misma pregunta, seguro les tocará, si atienden a adultos mayores les tocarán aquellos que preguntan varias veces lo mismo, incluso aunque haya pasado un tiempo muy reducido. Se tiene fallos para comprender lo que se le explica y quizás este sea uno de los puntos cruciales, porque lo que estamos viendo es que justamente tenemos que tener ciertas adecuaciones si es que se están presentando fallas como estas, como para comprender lo que le están explicando, por ejemplo, en torno a la actividad o el tipo de actividad o ejercicio que tiene que hacer. Y pueden tener también errores de juicio, o sea, ser impulsivos, pueden tener de repente ciertas conductas que no correspondan con lo que se esperaría. En el perfil vascular, el principal problema que veríamos es que el paciente no logra mantener la atención y esto creo que a ustedes es un tema que les puede repercutir mucho. Les encargo sus micrófonos, por favor. Si estuvieran prendidos, si nos hacen favor de apagarlos, o Adrián, si los puedes poner en silencio, por favor. Sobre todo para no interferir a los demás. Muchas gracias. Entonces, en cuanto a lo vascular, les decía que aquí un riesgo o un problema es que al tener una atención tan lábil, tan oscilante, ustedes creo que podrían enfrentarse a un problema en el sentido de que si están explicando pues algún programa, alguna información, o simplemente le están haciendo alusión a ciertas partes de su cuerpo y el paciente está oscilante en cuanto a la atención, entonces eso puede ser, me parece un problema que sí, con lo que sí estén lidiando constantemente. Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta. En el perfil vascular vamos a ver personas con estos problemas de atención, con apatía o adinamia, es decir, que no quiere hacer las cosas o tiene esta falta de energía. Y también, por ejemplo, podemos ver mucho más seguido personas que son como un poco imprudentes, ¿no? Que socialmente las vemos como imprudentes, impulsivas, pero que básicamente hace referencia a estas funciones que no están siendo del todo eficientes y que nosotros la percibimos así, como un paciente, una persona que está renuente a colaborar. Entonces, bueno, pasando a la siguiente esfera, ¿cómo saber si los cambios cognitivos o si las cosas que ustedes están viendo podrían atribuirse a esto? Si no lo está fingiendo o si no es una respuesta, digamos, natural del paciente ante el tipo de requerimientos que ustedes le están haciendo. Entonces, bueno, aquí hay que controlar o hay que revisar que todas las variables estén cuidadas. Hay muchas cosas que ustedes y nosotros compartimos. Algunas de ellas tienen que ver con que para nuestras consultas, por ejemplo, pues sí sugerimos o sí indicamos ciertas condiciones, ¿no? O sea, una de ellas, por ejemplo, es que el paciente esté en buenas condiciones de sueño o vigilia o la alimentación, ¿no? Entonces, habrá que estar seguros de que estas variables, sueño, sed, hambre, se controlen, que no esté en un estado confusional agudo o delirium, que haya un control anímico, es decir, que no estamos ante una pseudodemencia, y las alteraciones que ustedes vean tienen que ser consistentes. Esto quiere decir, por ejemplo, que no es que una sesión lo presentaron y luego ya no. Siempre que ustedes vean al paciente, tendría que haber, pues, al menos indicadores de que esa falla está siendo consistente y no es una cuestión quizás fingida del paciente, ¿sale? En cuanto a lo conductual, bueno, esto es se aquí translapó. Pero bueno, lo que es importante es que seamos atentos a ello, porque los cambios anímicos y psicológicos, déjenme lo quito para que puedan verlos con claridad. Los cambios anímicos y psicológicos son muy comunes.
son muy prevalentes y a veces pueden presentarse incluso antes que el problema de memoria. Entonces, si ustedes están viendo a un adulto mayor y empieza a tener cambios en el ánimo, que empiezan a ser persistentes, habrá que comentarle al familiar para que tomen medidas, ¿no? O sea, muy probablemente lo que nos está diciendo es que se está presentando un cuadro de deterioro, pero que no lo están notando, por ejemplo, en la memoria. Entonces, eso es importante. Al principio, en este caso, el orden de aparición es este que está aquí indicado. Empieza a haber depresión, irritabilidad y después empiezan a sumar el resto de las conductas. No en todos los casos, pero sí más o menos vemos ese patrón. Ahora, ay, Dios mío, ¿qué hice? Perdón. Entonces, ahora, ¿cómo se ven estos cambios? Bueno, el paciente, la persona no tiene ganas de hacer las cosas. Esto, o sea, es que yo creo que muchas cosas que a nosotros nos pasan, a ustedes también les pasan, ¿no? Porque son, por ejemplo, cuando vemos pacientes a domicilio y demás, no tienen ganas de hacer las cosas o están renuentes a realizarlas. Están molestos todo el tiempo, o están irritables, pues, están tensos o agitados al separarse de la persona, o por ejemplo, al trabajar con ustedes como una persona nueva, o si los ven en consultorio, pues al enfrentarse a una situación nueva. Abren y cierran cajones sin sentido, deambulan de un lado a otro. Esto es lo que llamamos la conducta aberrante. Y eso, por ejemplo, tiende a pasar por la tarde-noche. Si ustedes ven pacientes a esas horas, es probable que ellos puedan tender a esas conductas, incluso en el consultorio, ¿no? Puede ser que hagan este tipo de automatismos o que intenten o estén jalando un cordón sin un sentido aparente. Esta es una conducta sin un objetivo. Prefieren ver, oír o sentir cosas que no están, es decir, estos son alucinaciones. Tienen queja de que les toman sus cosas, por ejemplo, que les roban o que las personas fingen ser sus hijos cuando no lo son. Son pues ya sea ideas paranoides o distorsiones de la realidad y que estén normalmente alegre, ¿no? Que es básicamente euforia. En este caso, ¿cómo saber si es fingido o es normal? Pues es muy similar a lo que habíamos hablado, ¿no? Que haya buen control de factores fisiológicos, que haya un control farmacológico, que haya un control anímico. Si nosotros tenemos estas causas bien cuidadas, es probable que se deba en sí a la demencia, al cuadro de deterioro y no a otras causas o a que el paciente lo esté fingiendo. En cuanto a la esfera funcional, aquí normalmente hablamos de dos tipos de actividades. Seguramente esto también lo manejan mucho ustedes. Actividades básicas, que tiene que ver con el autocuidado, y actividades instrumentadas, que son actividades más complejas, que muchas veces requieren el salir de casa. Por ejemplo, el ir de compras, el manejar los asuntos financieros, el transportarse, cosas de este tipo. Entonces, lo que vamos a ir viendo es que de inicio se van a afectar, obviamente, las más complejas porque requieren una función cognitiva mucho más óptima, ¿no? O sea, una función cognitiva más preservada. Después, a medida que avanza el cuadro de deterioro, estamos hablando de una demencia de leve a moderada y enseguida, pues, o sea, la moderada y la severa, lo que van a ir presentando son fallas en las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, en este caso, pues algo importante es que muy probablemente las personas que los consulten a ustedes tienen condiciones de salud que en sí mismo imposibilitan o restringen su funcionalidad, ¿no? Por fallas en la movilidad o cosas por el estilo. Entonces, nada más ahí, pues ser cuidadosos, ser observadores de qué es lo que le está generando la pérdida funcional. Si es la cuestión en sí física, que ustedes, por ejemplo, yo mucho les pongo este ejemplo de las escaleras, ¿no? Si la persona no puede subir y bajar escaleras por una condición física, pues obviamente no vamos a atribuirle a una demencia, un deterioro. Pero si el paciente no se le permite subir y bajar, por ejemplo, las escaleras de su departamento porque se pierde o se va a otro departamento que no es el suyo, pues eso sí, obviamente, podría ser atribuible a una demencia. ¿Cómo saber si son fingidos o no? Bueno, si el paciente presenta adecuada autonomía física, o sea, en este caso, pues seguramente en muchos pacientes que ustedes vean este requisito, pues no es aplicable, ¿no? En ese caso, más que descartar o más que atribuir solamente a la cuestión física, aquí ustedes tienen que ser muy finos en decidir si solo es lo físico lo que lo está imposibilitando no funcional o es la combinación de lo físico y lo cognitivo. En este caso, que haya un patrón de afectación de actividades más complejas versus actividades básicas. Por ejemplo, en el caso de los aspectos físicos, considero yo que restringe mucho la actividad básica, ¿no? O sea, que se bañe, que se vista solo, pues por una restricción de movilidad. En cambio, el deterioro, lo que probablemente veríamos es, el deterioro cognitivo, lo que veríamos es de inicio una falla en lo más complejo y luego en lo más básico. Es decir, que una persona inicie con fallos en actividades básicas no es lo común, ¿no? Habría que considerar qué es lo que está generando ese tipo de fallas. Y lo que hablábamos antes, el mismo error de manera consistente. Entonces, por ejemplo, que el paciente esté desorientado y que esa desorientación se observe
algo interesante creo que con ustedes es que esa desorientación se puede ver incluso en su propio cuerpo, ¿no? Que el paciente pueda no ubicar con precisión su esquema corporal, entonces cuando ustedes están explicando o modelando algún movimiento, a la persona se le dificulte copiarlo o reproducirlo. Ahora, en cuanto a las características de la demencia, bueno, ya lo que hemos hablado un poco nos ha permitido ir notando que claramente las estrategias de comunicación y abordaje pues van a ser diferentes, ¿no? Aquí más bien es ir observando e ir ajustando en función de lo que les vaya pues tocando, así literalmente. Si el paciente tiene problemas de memoria, pues evidentemente la comunicación tiene que ser más corta, o sea, las frases más cortas, más claras, apoyarnos con otros recursos, por ejemplo, los pizarrones, las instrucciones por escrito, los dibujos, de tal manera que permitamos o que logremos que el paciente entienda, en este caso, lo que ustedes están instruyendo, entrenando, considerando nosotros los ajustes que necesitamos, o sea, que obligatoriamente necesitamos para que él de inicio entienda y luego pueda ir acatando el programa motriz. Luego, pues obviamente, cuando ustedes están más al pendiente o son más conocedores de estas variables, pues obviamente pueden planear y aplicar de manera mucho más eficiente, porque pues ya no nada más están dirigidos o enfocados a los aspectos físicos, sino que están considerando también las dificultades que en sí mismo puede tener los cuadros de deterioro. Ahora, ¿qué hace el fisioterapeuta con un paciente con demencia? Pues realmente creo que bastante, ¿no? O sea, hay muchos puntos de interacción entre las disciplinas, en este caso la neuropsicología y la fisioterapia. Y en este caso, pues les decía que hay como dos tipos o dos aspectos en donde creo que sin duda convergemos. Una de ellas es en condiciones esperadas en el paciente con demencia. Solo por ponerles un ejemplo, estos son algunos de los signos neurológicos que pueden presentar los pacientes, particularmente con etiología vascular, ¿no? Entonces, el paciente puede presentar hiperreflexia, que es este aumento en los reflejos osteotendinosos que podemos ver aquí. Los signos de Babinski ya sabemos que es un reflejo pues que normalmente se extingue hacia los 2 años de vida, por lo tanto que se presenta en el paciente es algo totalmente patológico. La parálisis pseudobulbar, donde hay una degeneración de la motoneurona superior y entonces empezamos a tener fallas en los movimientos de la cara, tanto para la deglución como para el habla. Y por ejemplo también podríamos ver temblor asociado a degeneración de estructuras subcorticales. Entonces, cualquiera de estas condiciones neurológicas pueden implicar la necesidad de una rehabilitación física, ¿no? Entonces, por sí sola, la demencia puede generar retos físicos al paciente. Por ejemplo, aquí no lo mencioné, pero yo tengo, por ejemplo, pacientes que tienen Huntington, ¿no? O pues Parkinson, en donde en sí mismo pues es sugerido un programa de atención. Obviamente ahí no hay una rehabilitación, pero sí al menos un mantenimiento funcional a nivel físico. Y otras cuestiones importantes, pues es que ustedes saben la cantidad de comorbilidades que podemos hallar en el adulto mayor, ¿no? Entonces, si además de demencia tiene riesgo de caída, tiene pérdida de equilibrio propio por la edad o por alguna otra condición, pues ahí también hay una intervención bastante importante de su parte. Y lo mismo, o sea, aquí es como nosotros entender lo que ustedes están sugiriendo para mantener la marcha, el equilibrio, la funcionalidad o los aspectos físicos, y por otro lado, que ustedes también estén claros en el tipo de ajustes que van a necesitar de acuerdo a las características del paciente. Ahora, ¿cómo influye la memoria en el movimiento? ¿El movimiento puede olvidarse? Pues bueno, o sea, algo que creo que vale mucho la pena es que sepamos que no hay un tipo solamente de memoria, ¿no? Aquí yo les puse como una clave que creo que habría que distinguir entre la memoria episódica, que se refiere a los eventos que podemos declarar, que podemos verbalizar, por ejemplo, cuando le preguntamos qué comió o qué hizo o cualquier cosa de esta naturaleza, respecto a la memoria procedimental, que se refiere a la memoria exactamente de los actos motores. Entonces, por ejemplo, en esta clasificación podemos ver que la memoria tiene un aspecto declarativo o verbalizable y uno no declarativo. Lo declarativo, por ejemplo, la memoria episódica es esta, que les encargamos sus micrófonos, por favor, para que no distraigamos a sus compañeros. Entonces, aquí en lo declarativo, pues tenemos, por ejemplo, la memoria episódica. Es un tipo totalmente diferente de memoria respecto a la no declarativa, por ejemplo, aquí, donde el movimiento, los hábitos motores que, por ejemplo, ustedes trabajan y entrenan, pues son otro tipo de memoria que depende de otras estructuras cerebrales y que también implica mucho más tiempo de entrenamiento.
Entonces, básicamente la episódica se refiere al conocimiento de situaciones o acontecimientos específicos dentro de un marco espacio-temporal. Por ejemplo, si yo les pregunto sobre su último cumpleaños, sobre la última vez que vieron a una persona o sobre algún evento en su vida, eso es un tipo de memoria episódica porque está ubicada en un espacio y en un tiempo, ¿no? Por ejemplo, su último cumpleaños físicamente en dónde estaban y cuándo ocurrió. Entonces tiene estas características, es un tipo de información que se verbaliza. En cambio, la memoria procedimental, como por ejemplo, pues lo típico, andar en bicicleta, manejar o aprender a tejer, son tipos de memoria a largo plazo. No son comunicables, o sea, muchas veces los aprendemos sin darnos cuenta y además es un aprendizaje lento a partir de la repetición. En este caso, algo importante es que, digamos, a lo mejor conscientemente el paciente no va a decir que está aprendiendo un programa motor, ¿no? Si ustedes, hay un caso pues muy típico en la literatura que es el paciente HM, que justamente le pasó algo que creo que a ustedes como fisioterapeutas les puede servir mucho. Y es que él en lo declarativo, en lo verbalizable, no, o sea, no recordaba inclusive ni haber conocido al terapeuta, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, trabajan con un paciente como las características de él, pues van a estarlo entrenando sin que él incluso lo reconozca cada que lo vean, que lo consulten, pero sí el paciente va aprendiendo los hábitos motores porque depende de otras estructuras cerebrales. Y algo pues que incluso nosotros sugerimos mucho, y obviamente ahí los expertos son ustedes, es enseñarle a los pacientes un aprendizaje motor aunque ellos no sean conscientes. Entonces, por ejemplo, nosotros al menos trabajamos lo de las rutinas, trabajamos que el paciente se siente a comer a la misma hora, se levante, se acueste, ¿no? Que al final son hábitos, son rutinas motoras, en parte motoras. Entonces, un poco la misma lógica con ustedes. A lo mejor no es que en la conciencia o en la voluntad del paciente esté aprendiendo el programa motor o lo que se le está enseñando, pero seguramente sí va a haber un aprendizaje a nivel músculo-esquelético que a ustedes les va a servir para los fines que se propongan. Otro tema es el tema de las apraxias. Hay que distinguir, o sea, a lo mejor, pues uno ve al paciente y dice, ay, es que no puede hacer, por ejemplo, no puede ya, y es bien interesante cuando dicen, es que ya no se acuerda cómo bañarse, o esto que decimos de, se falleció porque no se acordaba cómo respirar. No es en sí que, o sea, no todos los fallos que veamos en el paciente con demencia son atribuibles a memoria. Hay muchos procesos cognitivos que explican lo que vemos en el paciente. Y también hay otras funciones cerebrales que no son las funciones cognitivas. Por ejemplo, la respiración, la deglución, no son funciones cognitivas, o sea, no son funciones que nosotros medíamos a partir de la conciencia, de la voluntad. Claro que podemos hacerlo, pero lo que voy es que hay centros que lo van a hacer automático. Entonces, por ejemplo, esos pacientes que mueren por esas causas, no mueren porque se le haya olvidado respirar, porque, o sea, ustedes no están respirando ahorita como acordándose que tienen que respirar cada determinado tiempo. Más bien, de alguna manera fallecen porque el deterioro pues cerebral llega a ser tan severo que afecta a esos núcleos centrales, esos núcleos en el cerebro que controlan esas funciones. Ahora, para fines de lo que estamos hablando, las apraxias son un problema justamente en los aprendizajes motores. Entonces, esto es importante porque a lo mejor el paciente tiene pésima memoria, ¿no? Pero ya dijimos que sí podría aprender un programa motor en lo implícito, o sea, no consciente, pero puede aprenderlo. En cambio, un paciente que tenga una apraxia y buena memoria es un reto, creo que aún más importante para ustedes, porque justamente en cuanto a memoria, él los va a ubicar, él va a saber que trabajó con ustedes cuántas veces, pero a lo mejor no puede generar los programas o no puede reproducirlos porque hay una dificultad justo para estas funciones. Las apraxias son la incapacidad para ejecutar actos motores previamente aprendidos. Por ejemplo, servirnos una taza de café, por ejemplo, comer con la cuchara. Inclusive hay apraxias del lenguaje, ¿no? O sea, lo habrán visto mucho, en donde el paciente pareciera que no sabe cómo hablar, pero es por esa dificultad o esa lesión que genera esa incapacidad para ejecutar los actos que aprendió previamente. Aquí, en su caso, pues es complicado. Por eso, bueno, digo, ustedes son profesionistas, probablemente incluso a veces de primer contacto. A lo mejor ustedes, pues obvio, no les va a tocar hacer ese tipo de diagnósticos, pero sí es importante que ustedes estén atentos a que si el paciente tiene problemas sensitivos o motores, o sea, físicamente hablando, neurológicos, a lo mejor no es una praxia, sino es eso, ¿no? O sea, simplemente es una paresia, simplemente es una cuestión de esta naturaleza neurológica, pero no necesariamente un problema a nivel cognitivo, como una praxia.
Y también que, por ejemplo, el paciente haya comprendido bien lo que se le pidió. Por ejemplo, si le pedimos, recorta esta hojita y no lo hace bien, o copia esta figura y no lo hace bien, o, por ejemplo, ustedes lo que sí pueden hacer, copia este movimiento y no lo hace bien, pues habría que un poco indagar qué es lo que genera esa dificultad, si es la ausencia de comprensión, si es la falla de atención, si es que no recuerda la instrucción que se le dice, o inclusive si no es una apraxia como tal, o es una apraxia secundaria, un problema espacial, ¿no? Ese es un tema que para ustedes, Adrián, es muy interesante. Yo les sugiero mucho revisarlo, que es el tema de las habilidades espaciales, porque ustedes dependen mucho de ese factor, ¿no? Para poder llevar a cabo justamente por el moldeamiento que se hace de los movimientos y demás. Y bueno, en este caso, las apraxias son un problema en donde el paciente no logra hacer ese acto o ese movimiento que quiere hacer. Por eso es como un poco complicado, porque si el paciente quiere abrir la puerta, por ejemplo, no puede hacerlo, ¿no? Aunque él quiera y aunque físicamente tiene las posibilidades. Entonces, bueno, ¿puede aprender el paciente un programa motriz? Pues ya vimos, ¿no? Depende de un montón de factores. A grandes rasgos depende de la severidad del deterioro. Si el paciente es un deterioro cognitivo leve, pues no va a haber gran problema, pero a medida que avance en severidad, pues obviamente van a encontrarse más retos, no solo memoria, no solo apraxia, sino a lo mejor la combinación de todo esto. El tipo del deterioro, decíamos, por ejemplo, una demencia tipo Alzheimer, en ese sentido es un poco más noble o más fácil el manejo a nivel motriz, porque les decía, la memoria va a estar mal, pero otras funciones le van a ayudarle a compensar. En cambio, las de causa vascular, pues sí puede haber mucha renuencia, mucha irritabilidad, puede haber poca atención y pues evidentemente eso puede dificultarles aún más el trabajo. Y pues yo diría, aquí sí, ustedes son los expertos, pero depende del programa a entrenar, ¿no? Si es un programa pues relativamente sencillo. Pensemos un programa, por ejemplo, de equilibrio, donde estamos usando una vía somatosensorial y visual. A lo mejor un paciente con Alzheimer se lo soporta muy bien en fases iniciales, pero si es un programa que implica muchos pasos, muchas instrucciones, muchas sesiones, a lo mejor en una fase moderada, pues el paciente se puede saturar y puede no ser muy exitoso sus resultados. Nada más para un poco sintetizar, considerar que en el Alzheimer, justo lo que les decía, la memoria procedimental pues se mantiene mucho más estable, por lo tanto sí es muy probable que el paciente aprenda aunque no sea consciente de ese aprendizaje. Y en la demencia vascular e inclusive el riesgo de que sumado al problema cognitivo, hay un problema en neurológico, pues, o sea, como los que comentábamos, la parálisis supranuclear y demás, pues les pueden poner un riesgo o una dificultad aún más grande. Y bueno, ya pues terminando, nada más quiero invitarles a esta actividad. Este es pues un proyecto que estamos llevando a cabo en el Instituto Nacional de Rehabilitación para adultos mayores de 60 años. Entonces, si a alguien le interesa, están aquí mis datos de contacto. Es gratuito, es un servicio gratuito donde justamente colaboran con nosotros fisioterapeutas, pues que buscan ofrecer estas alternativas ahorita a los adultos mayores dado el confinamiento por el COVID-19. Y pues bueno, básicamente por bueno, quedo aquí pendiente de sus. Ok, Ale, pues muchísimas gracias por tu ponencia, como siempre. Excelente información, muy precisa, muy concisa. Y pues bueno, invitar a todos, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues pueden hacerlo de las siguientes maneras. Primero pueden ustedes escribirlo en el chat y si quieren yo con gusto se lo puedo leer a Ale. Y la otra opción es que habiliten su micrófono y con muchísimo gusto Ale les va a responder las preguntas. Y bueno, ya por aquí pues ya te están felicitando, Ale, María José, que dice que excelente ponencia y que muchísimas gracias por la información. Entonces, no sé si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta que quisiera habilitar su micrófono o tengo por aquí ya un par en el chat. Entonces, no sé si alguien quiera iniciar y si no, bueno, en lo que se van animando. Ale, me Yo. preguntan que si puedes repetir cuáles son los criterios que nos hacen pensar que una persona está en un estadio inicial de una demencia. Olvidé que tenía apagado el micrófono. Claro que sí. Bueno, les decía, ¿no? Hay como indicadores, les voy a regresar para que lo vean mientras que los voy comentando. Hay indicadores que nos hacen pensar que un cuadro es más una demencia que otro tipo de cuadro.
Para definir como tal una demencia habría que tener afectaciones cognitivas, conductuales a lo mejor muy leves, o eso sí podría ser escaso, y funcionales. Básicamente recordar esta definición, ¿no? Que es la del DSM-5. Para que se considere una demencia tiene que haber una falla cognitiva. Esto quiere decir que la atención, la memoria, el pensamiento, el juicio, la conducta tengan algún cambio notable respecto a cómo se comportaba la persona previamente. Eso es importante. Antes solamente se esperaba cambios, o sea, se esperaba que el paciente tuviera un problema de memoria para diagnosticarlo como una demencia. Afortunadamente han avanzado mucho los criterios para diagnosticar y nos hemos dado cuenta, se ha dado cuenta las personas que no necesitamos notoriamente o necesariamente, o sea, no se necesita exactamente el problema de memoria y ya aún así se puede diagnosticar con demencia. Me refiero a que hay personas que presentan otro perfil, por ejemplo, cambios en la conducta, personas que se vuelven muy impulsivas, irritables, que hacen cosas que normalmente la gente no hacemos. Esto es importante, que en una fase leve lo vamos a ver pues apenas como brincando, como muy sutil, pero esta falla tiene que ir repercutiendo en la funcionalidad, por ejemplo, que la persona vaya perdiendo sus actividades cotidianas y les decía, en muchas ocasiones se acompaña con aspectos emocionales. Esta es otra de las diapositivas donde podemos ir notando lo que podemos esperar en una demencia leve. Y nada más como para esclarecer, en una demencia leve el paciente tiende a tener problemas cognitivos evidentes en las pruebas. Es un paciente que todavía conserva mucha funcionalidad en actividades básicas y medianamente moderadas y hay pocos cambios conductuales. En una fase moderada de la demencia veríamos aquí sí más francamente los problemas de memoria, un cambio funcional importante y veríamos presencia de síntomas conductuales. Y en una fase moderada, pues ya hablamos de pacientes con un problema muy serio de memoria, dependientes en actividades instrumentadas y probablemente en varias básicas, es decir, que ya requieren el baño asistido, el vestido asistido y conductualmente pues mucha más carga de este tipo de síntomas. Ok, muchas gracias, Ale. Creo que alguien había encendido su micrófono, entonces no sé si quiere hacer alguna pregunta. Soy yo, Adrián Jorge. Adelante, Jorge. Buenas noches a todos. Mi pregunta sería si en pacientes con Alzheimer funciona o sirve de algo alguna terapia cognitiva u ocupacional. Es decir, que si, no sé, obviamente el Alzheimer no tiene retroceso, más bien no se detiene, pero sí sirve como para que pueda realizar alguna actividad o a lo mejor mantenerse ocupado, es decir, que le funcione de algo, ¿no? Que pueda servir de algo alguna terapia, ya sea cognitiva u ocupacional. Sí, muchas gracias. Sí, claro, claro. De hecho, es lo que se sugiere, ¿verdad? Ambas cosas realmente no están peleadas. Creo que mientras más estimulación mental tenga el paciente, pues mucho mejor. Como bien dices, no hay una cura. El único tratamiento que se ha pues identificado hasta ahorita para mantener, contener inclusive, es pues, el tratamiento farmacológico y en este caso lo no farmacológico que tiene que ver con eso. El ideal es que el paciente tenga un programa especializado e individualizado, ¿no? Que es lo que nosotros trabajamos. Se evalúa y en función de eso se le dice específicamente el tipo de actividades que debe realizar, se le dan las estrategias, porque ese es otro problema. O sea, uno dice, es un problema de memoria. Entonces, a lo mejor, bueno, pues haga memoramas, pero también hay que ajustar las tareas, hay que ir aumentando en complejidad. Entonces, bueno, la terapia ocupacional funciona muy bien porque permite, como tú bien decías, ocupar literalmente al paciente, que esté activo mentalmente, pero sí es el ideal que además de la ocupación, pues tenga una estimulación individualizada para que se puedan hacer los ajustes que va requiriendo. Y pues sí, o sea, eso es lo que le apostamos realmente, a apoyarnos de lo no farmacológico como una medida pues justamente para mitigar estos efectos. Y bueno, ha tenido todavía resultados pues muy inconsistentes porque es muy complicado probar las terapias no farmacológicas, pero pues sigue siendo la elección de primera instancia para de este tipo de pacientes, pues. Ok, muchísimas gracias. A ti. Claro, a mí digo, si me permites aportar un poquito, me parece que es súper importante todas las terapias no farmacológicas justamente. Y al final, como lo mencionabas, ¿no? Me parece que los criterios son cada día más complejos para la evaluación, el diagnóstico y también para evaluar el seguimiento, ¿no? A corto y a largo plazo, de cuánto realmente las terapias no farmacológicas influyen en este proceso de mejora, ¿no? De los pacientes y qué tanto realmente mejora. Digo, algunos pacientes que yo he tenido también con lo más común, que es obviamente enfermedad de Alzheimer,
Y sí, realmente hay veces en las que pues difícilmente se logra ver el avance, ¿no? A veces los objetivos que tú te vas trazando es bastante difícil. Y con ello, pues yo quería preguntarte si durante este proceso de degeneración en las diferentes regiones que tú comentabas en el encéfalo, yo, por ejemplo, lo que notaba mucho, un patrón que se repetía en la mayoría de los pacientes, era que yo veía muchos acortamientos musculares, por ejemplo, y alteraciones en la postura, que es muy común. Entonces, evidentemente, de lo que nosotros tenemos que hacer es estirar la musculatura que tiene esa tendencia de acortarse. Pero la sensación del estiramiento para absolutamente todos es muy complicado. O sea, es una sensación que no lo toleran. De hecho, ningún paciente lo toleraba y evidentemente de inmediato se veía pues este gesto de desagrado y la tendencia pues, de quitar ese estímulo que no agradaba. O sea, ¿hay alguna razón o alguna explicación para esto, Ale? Pues creo que depende de muchos factores, Adrián, pero a mí me haces pensar, y ahí es cuando empiezan las complicaciones, porque me haces pensar en qué fue primero, ¿no? O sea, un poco el huevo o la gallina, es decir, ¿será que el paciente justo no tuvo la mayor o la mejor actividad física a lo largo de la vida y ese fue un factor de riesgo? O sea, me haces pensar más bien en ese tipo de cosas, que en sí una condición neurológica por sí misma no, pues al menos yo no tengo conocimiento de que se genere por una demencia, ¿no? Además, un poco me comentas que es algo que ves constantemente. Entonces, no es que sea propio de un tipo de demencia, sino pareciera más bien del estilo de vida que llevan esos pacientes y que incluso creo yo que se puede considerar como uno de los factores de riesgo que tuvo para desarrollar el cuadro en el que está. Claro, porque incluso, bueno, está este mito, ¿no? De que, pues mientras más grados de estudio tengas, tienes como menos probabilidad o menos tendencia, ¿no? De desarrollar este tipo de demencias. Te lo comento especialmente, tenía un paciente que incluso tenía su grado de doctorado, y la verdad es que él era una eminencia, por ejemplo, pero o sea, al final tuvo, de hecho, él era el único caso en la familia que había desarrollado este padecimiento. Entonces, al final, eso puede ser pues, básicamente un mito. Bueno, no es un mito, o sea, el tema de la reserva cognitiva está muy comprobada. La escolaridad es el principal indicador de reserva cognitiva, pero ya afortunadamente se ha reconocido que no es el único. Lo de la reserva cognitiva, a lo mejor para quien no lo tenga muy claro, se refiere a esta capacidad que tiene el cerebro para hacer frente a una lesión. A una lesión nos referimos tanto a nivel, pues, por ejemplo, que hubiera un evento agudo, ¿no? Como un evento cerebrovascular o un traumatismo, pero también se refiere, por ejemplo, a la lesión crónica que va generando una demencia tipo Alzheimer o una etiología tipo Alzheimer. Entonces, la reserva cognitiva es, digamos, pues ese recurso que tenemos para ir compensando. Entonces, mientras más se haya abonado a lo largo de la vida, pues más protección nos va a ir dando. Por eso la escolaridad se considera un factor, no solo por los años formales de escolaridad, sino también porque, eso es bien interesante, por varias cosas. Una, porque la gente más escolarizada está en menos riesgo de, pues, de exponerse a otros factores. Dos, porque tiene estilo, pues por los años en sí, en que estuvo activamente o mentalmente más activo. Y tres, pues por el tipo de hábitos que tiene. Son gente que tiende a tener más actividades intelectuales respecto a otras escolaridades. No es un mito el tema de la reserva cognitiva, pero lo que sí a lo mejor tienes toda la razón es que aunque tengamos 10 factores neuroprotectores y uno de riesgo, pues la demencia es multifactorial, ¿no? Entonces, no hay manera de, o sea, o sea, nosotros, por ejemplo, me tocó en un proyecto justo una condición como la que tú platicas, gente de la UNAM, así, pues emérito, ¿no? Profesores eméritos con doctorados, postdoctorados, con demencia, y también gente muy deportista que dice, bueno, pues no que es protector, claro, es protector, y lo que nos toca es sensibilizar a que se sigan trabajando esos factores neuroprotectores, pero tampoco es que algo nos exima de presentar la demencia, ¿no? Entonces, más bien aquí es justo eso, o sea, creo que es hacer conciencia a nosotros como especialistas y hacerle conciencia a las personas que como hay muchas cosas que no vamos a poder controlar, pues al menos hay que controlar las que sí se puedan o abonarle a lo que se sabe que sí tiene un efecto positivo. Claro, muy cierto. Mauricio me pregunta también algo que igual es muy, muy típico, sobre todo pues en varias de las sesiones con
con este tipo de pacientes, ¿no? Me dice, ¿qué recomendaciones nos daría para poder tratar con pacientes los cuales se tornan agresivos durante las sesiones? Claro. Bueno, para más detalle les sugiero que vean la plática del lunes sobre síntomas conductuales, pero en este caso lo que quiero que ubiquen bien es que la conducta, o sea, tuvo un antecedente y es muy obvio que en su caso el antecedente, claro, es el dolor que le genera el ejercicio o sea, los retos que le implica al paciente el ejercicio. Yo les sugeriría de estar atento a eso, ¿no? O sea, de inicio creo que ustedes lamentablemente se ven ante esta situación muy seguido porque el paciente, pues justo no o sea, como que los ejercicios que hacen en muchas ocasiones tienden a tener un efecto aversivo real, ¿no? O sea, realmente sí genera dolor, realmente sí, como tú decías, hay un reflejo inclusive, ¿no? Por el tipo de movimientos que practican. Entonces, saber que esa conducta agresiva e irritable puede ser de inicio por esa causa obvia que le está generando dolor y a lo mejor lo único que yo les sugeriría es un poquito como de empatía, ¿no? O sea, de, ok, vamos con calma, hablarles, esta parte es muy importante, la empatía y la comunicación es la base, yo creo definitivamente para cualquier intervención. Entonces explicarle, mira, sé que te va a doler, vamos a hacer esto, no importa si el paciente parece no comprender, la verdad es que hay un grado de comprensión, aunque sea mínimo, ¿no? Pero sí creo que vale mucho la pena eso si solo fuera la causa del dolor. Otro punto que yo les diría, consideren que para el paciente, lo externe o no, es muy probable que esto le esté generando muchísima frustración, ¿no? Entonces hay Ujú. que tener cuidado y hay que tener otra vez mucha empatía. El paciente a lo mejor se está dando cuenta a partir de lo que ustedes trabajan, que es lo que me pasa a mí mucho, nos pasa mucho a nosotros. El paciente se da cuenta del error cuando lo pones en evidencia, cuando lo pones a hacerlo. Entonces, consideren que una cosa que está pasándole es mucha frustración, mucho enojo, inclusive pues mucha tristeza, ¿no? Por la condición en la que está y obviamente lo que va a hacer es manifestarlo de una manera poco asertiva. Y bueno, por eso es de inicio ustedes jamás hay que tomarnos lo personal, hay que también vigilarnos nosotros, o sea, darnos cuenta que si estamos nosotros teniendo este tipo de sensaciones o emociones, o nos estamos enojando, o nos estamos sintiendo frustrados, creo que hay que pensar nosotros qué está pasando con nosotros y tener en cuenta estos factores que hacen que el paciente pueda manifestar estas conductas. Claro. Sí, de hecho, pues seguramente es típico, ¿no? Aquellos que hemos trabajado también con ese tipo de pacientes, estoy seguro que a más de uno nos han tocado incluso los golpes, ¿no? Que también es algo bastante típico. Y justo eso, ¿no? Creo que cuando menos uno a veces trata de ser empático con ellos, pues suele ser un poquito difícil, ¿no? El abordaje con ellos, pero pues vaya, al final me parece que es muy interesante lo que dices y muy real, ¿no? O sea, tampoco hay que tomárnoslo personal, que no es, definitivamente no lo es, pero sí hay que estar constantemente cuidando justo lo que hacemos y cómo al final lo está tomando el paciente, ¿no? También para ir ahí manejando de la mejor manera, porque puede ser también un motivo para que uno también deserte justamente con el manejo de estos pacientes y al final, sobre todo el proceso o el camino es bastante largo, ¿no? Entonces, llevárselo de la mejor manera, pues es una cosa muy importante, ¿no? Como terapeutas. Me pregunta, bueno, una cosa, Ale, ¿dónde podemos nosotros ver la plática que diste acerca de los cambios afectivos o psicoafectivos? Pueden verla en el canal de Alzheimer México y app, Alzheimer México ya, ahorita lo pongo en el chat. Y en mi Facebook también lo publiqué ahí, creo que ahí mismo está para que puedan verlo. ¿Lo En tienes la, en tu página de neuropsicóloga, ajá, en Alejandra? el canal de YouTube, ajá, ahorita lo pongo. Alzheimer México, esta es una asociación que está dando, por ejemplo, pláticas cada lunes, me parecen bastante interesantes, México y app. Y en el Facebook, a neuropsicóloga Alejandra Somos, de ahí normalmente ponemos toda la información que tiene que ver con estos temas. Sí, y si igual si me permites, igual podría compartirlo en mi página de Facebook, que te tengo también agregada, y podríamos compartirlo ahí para que igual todos Sí, lo tengan. solo enfatizar, a lo mejor de inicio a lo mejor dijeron como, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver en el sentido de que, les decía, en su caso hay una razón obvia que es el dolor que le implica el movimiento al paciente, pero el punto de la plática es que reconozcamos que hay un montón de factores que tienen que ver con el propio, bueno, con la propia entidad que genera la demencia, con la parte biológica, digamos. Cosas que tienen que ver con la persona del paciente, del cuidador, y en este caso yo les diría del terapeuta, y que tienen que ver con el ambiente. Entonces, a veces no es que no seamos buenos, ¿no? Ni es que el paciente sea malo.
puede ser, por ejemplo, el simple hecho de que cada sesión la familia se le ocurre cambiarnos el lugar de trabajo, pues eso puede ser un estresor. Entonces, me parece muy valioso en la última parte de la plática, si no se la quieren aventar toda, está un modelo, están las referencias de un par de artículos que me parece muy útil en general para el personal de salud que trabajamos con pacientes en general, adultos mayores y con demencia. Y creo que ustedes pueden revisarlo con calma y justo hacer esa exploración, ¿no? De a lo mejor yo no me había dado cuenta que es que cuando está Juanita, su hija, se pone mucho más irritable que cuando está Pedrito, ¿no? Entonces, a eso se refiere. A veces hay que ser un poco más reflexivo e indagar qué está pasando. Yo sé que a ustedes no les toca esta parte psicológica, pero creo que para mejorar y optimizar sus intervenciones, pues sí vale la pena considerar estos aspectos. Claro, sí, sí, definitivamente. Checar toda la parte del ambiente, ¿no? Igual me recuerda mucho a un paciente que a él siempre lo ponían a ver la televisión, ¿no? Y además se lo ponían en un volumen demasiado alto. Y luego cuando no era eso, le ponían, por ejemplo, los audífonos. Entonces, tenía él colocado los audífonos y pues era imposible comunicarse con él, hasta que obviamente poco a poco vas quitando un poquito esas, eh, de repente, pues manías que tiene, ¿no? La misma familia como para hacer que el paciente pues se entretenga en algo, porque realmente pues no siempre es del todo útil, ¿no? Bueno, igual y a lo mejor, bueno, las páginas que estás comentando pueden ser bastante útiles para Rubén. Él me pregunta, dice, ¿en dónde podemos consultar algunas estrategias cognitivas para aplicarlas con nuestros pacientes? También también en mi Facebook las publiqué hace tiempo. El instituto, bueno, hicimos una serie de guías justamente para personal de salud, donde hablamos pues primero de como cosas muy generales del estilo de vida y luego ya muy puntualmente de las funciones más afectadas, que son atención, memoria y funciones ejecutivas. Entonces, esas guías son de libre descarga en la página del Instituto Nacional de Nutrición o están también en mi Facebook. Y pues eso, o sea, yo creo que la cuestión, una parte ahí muy interesante de la plática, creo yo, tiene que ver con qué, o sea, qué recursos nos faltan. En este caso, bueno, ahí se refiere al cuidador, pero creo que es la misma lógica. ¿Qué nos está faltando a nosotros como terapeutas, ¿no? O sea, respecto al paciente. Y me parece muy valiosa tu pregunta porque creo que enfatiza que el educarnos nosotros, entrenarnos, entrarle a, pues, a estudiar, ¿no? De qué cosas son esperadas, qué cosas no son normales, en qué momento igual hay que poner un alto porque también es verdad, o sea, hay pacientes muy, pues muy mañositos, ¿no? Que no es un problema cognitivo ni conductual, sino que tienden pues sí, a tomarnos un poco la medida. Y creo que es eso, o sea, creo que este tipo de material les va a permitir precisar y estar como más claros en lo normal, lo no normal y en qué momentos inclusive vale la pena, ¿sabes qué? Pues hay que evaluarlo, ¿no? Porque algo está pasando aquí que no está permitiendo la intervención fisioterapéutica. Claro, y justo por eso, pues, hacer como el cruce con diferentes especialistas para que pues, cada uno vaya haciendo la intervención que le corresponde, ¿no? Alejandra Campos me pregunta, dice, no, perdóname. No, es Beatriz Contreras, dice, ¿por qué la conducta aberrante predomina por las noches? ¿Y de qué manera puede afectar su sueño o ritmo circadiano y con ello el resto de las actividades al día siguiente? Bueno, justamente la alteración del ciclo circadiano es lo que genera estas conductas aberrantes por la tarde-noche. Hay varias hipótesis, es muy interesante. Les sugiero que lean al respecto. Así se llaman conductas aberrantes o le llaman el fenómeno del atardecer o Sundowning le llaman. Lo pueden buscar así en libros o en internet y se refiere a esto. Hay varias hipótesis. Una de ellas es justo eso. Como hay una degeneración de varias estructuras cerebrales, también es posible que se alteren aquellas que nos permitan la regulación del ciclo sueño-vigilia, ¿no? Por ejemplo, el hipotálamo. Entonces, esa es una hipótesis o una explicación, pero la otra también tiene que ver con cambios a nivel de neurotransmisores. Entonces, se ha hablado que hay picos, por ejemplo, de activación hacia esa hora que no son normales y que eso hace que el paciente como que tenga esta necesidad de imperiosa, como la vemos en la ansiedad, pero de manera muy puntual hacia la tarde-noche. Y entonces es eso, es más bien la consecuencia de la alteración del ciclo que en sí un factor que pueda afectar el sueño. Cuando vemos este tipo de conductas, también es muy común que haya conductas o alteraciones o trastornos del sueño, ¿no? Entonces sí, o sea, van un poco asociados. No es necesariamente siempre de la mano, pero sí es muy probable
que por el momento en que se presenten, por el momento de deterioro, también haya ya alteraciones en el sueño y pues aquí es, por ejemplo, el típico paciente o no tan típico, pero que se levanta en la noche, se viste, se baña o hace cosas que normalmente no hacemos por la noche. Obviamente, pues las implicaciones que va a tener para el otro día pues son importantes porque el paciente puede estar somnoliento, puede estar cansado. Entonces ahí, bueno, como tal para este fenómeno o esta situación que les digo, no hay una cura, o sea, aquí es el médico el que tiene que dar el tratamiento, a veces se les dan antipsicóticos pues para estabilizar el ciclo sueño-vigilia, para disminuir estas conductas, y lo que sí, lo único a nivel conductual que podemos hacer es trabajar pues la psicoeducación con la familia, en este caso si les está pasando a sus pacientes, pues evitar verlos a esas horas porque justamente no va a ser muy provechoso, y la otra cosa es trabajar medidas de higiene de sueño, pues para al menos en ese sentido abonar un poquito a mitigar los efectos. Ok. Bueno, Alejandra Campos te felicita, Ale, me dice, felicidades Alejandra, es una excelente ponencia. Pues muchísimas gracias también a ti, Alejandra, por acompañarnos. Mónica me pregunta, ¿los pacientes con demencia pueden presentar heminegligencia? La felicitación. Sí, pueden presentarla. No es tan común realmente. ¿Saben el problema? La heminegligencia tiende a ser una lesión mucho más puntual, ¿no? En este caso en hemisferio derecho. No es lo habitual ver una heminegligencia, es más común ver agnosias, ¿no? O sea, ver problema en sí en la percepción. A veces lo que pasa es que el paciente ya está pues no, o sea, a menos que sea, por ejemplo, un cuadro de lesión vascular, ahí sí, porque pues tienden a ser más focalizadas. Pero, por ejemplo, en la demencia tipo Alzheimer no es probable que se presente, es más común ver agnosias. Y les decía, lo que puede ir pasando es que a veces ya es la afectación tan severa pues que ni siquiera es muy claro si es una heminegligencia o es una agnosia más generalizada, ¿no? Pero un poco mi respuesta sería, depende del tipo de demencia, en las vasculares es mucho más común, pero por ejemplo en el tipo de Alzheimer, que es lo más frecuente, lo más prevalente, no esperamos ver una heminegligencia. Ok. Y me preguntan también, ¿existe algún factor que influya en la aceleración entre los niveles de demencia? Muchos, creo que hay muchos factores de riesgo y también factores protectores, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues que no haya un control, el principal, que no haya un control de la salud, ¿no? Otra vez depende del tipo de demencia. Por ejemplo, una demencia vascular, las de pequeño vaso, juega un papel muy importante en la dieta, la alimentación, porque justo esa es la causa de la lesión, ¿no? Perdón, de la demencia. La demencia de pequeño infarto, lo que va pasando es que hay un adelgazamiento de las paredes de los vasitos sanguíneos y se van rompiendo. Entonces, si el paciente no hace ejercicio, por lo tanto no está oxigenando bien, no come bien y entonces esos infartos se siguen generando, pues obviamente el deterioro va a ser muy rápido. En cambio, si modifican la dieta, si hacen más actividad física, pues se pueden ir manteniendo. E inclusive en esos casos, por ejemplo, si vemos un poquito una compensación, ¿no? O sea, si vemos que le fue muy mal, pero ya como al mes, 2 meses empieza a haber una mejoría porque es como muy pequeñita, muy focal la lesión. Entonces eso, o sea, realmente hay muchos factores de riesgo y protectores. Obviamente nuestra función pues como representantes del campo de la salud es instruir a mejorar la calidad de vida, los estilos de vida y por otro lado, pues promover la disminución de esos factores de riesgo. Entonces, básicamente, para prevenir una demencia hay que hacer una intervención pues a muy temprana edad. ¿Estás de acuerdo? Pues no hay manera de prevenirla realmente, o sea, de veras nadie estamos salvados, ¿no? Y eso nos incluye a nosotros. Lo que sí, bien dices tú, y por eso lo que estamos haciendo mucho es que la cultura de envejecimiento pues se inicia pues jóvenes, ¿no? O sea, justamente a esta edad, a la mediana edad o adultez joven, donde se entienda o se puedan incluso hacer ajustes en los estilos de vida que de alguna manera sean factores protectores, porque los principales factores de riesgo para las demencias son no modificables, o sea, no hay nada que hacer ante ello, que son básicamente tres. El hecho de que, o sea, la edad, mientras más grande es más riesgo, el tener genotipo ApoE, epsilon 4, que en México todavía está muy cuestionado. Esto se refiere a un tipo de genética, ¿no? Específica. En México no es muy claro el efecto, porque es mucho más pesada la carga vascular, ¿no? O sea, el sedentarismo y la obesidad en México nos lleva
al traste de manera muy importante porque justamente eso genera más demencia que en sí la demencia tipo Alzheimer. Y el otro es que haya antecedentes familiares. Entonces, lo que quiero que veamos es que los 3 factores de mayor riesgo no son modificables. Si tenemos antecedentes familiares de demencia, si tuviéramos ese genotipo y pues si vamos avanzando en edad, no hay nada que hacer. Entonces, por eso lo más que podemos trabajar es pues justamente buscar el mejor estilo de vida posible para que pues podamos al menos evitar desde esa perspectiva. Ok. Y bueno, ya por último, Saraí me pregunta, con respecto al programa del Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿pueden participar varias personas de la misma familia? Sí, sin problema. Este es un programa piloto. Estamos ahorita justamente buscando intervenciones a distancia, ¿no? Pues sobre todo para mitigar los posibles efectos del confinamiento. Entonces no hay ningún problema. Ya nada más lo que te pediría o te sugeriría es que te pongas en contacto con cualquiera de nosotros, de preferencia por teléfono, pues para hacerlo más ágil. Y sí, no hay problema que participen personas de la misma casa, e incluso si ustedes quieren invitar nos han llamado, por ejemplo, gente que invitó a su vecino y pues cosas así, no hay problema, ¿no? Estamos ahorita en la fase de reclutamiento, tenemos perfecto lugar, pero bueno, seguramente a medida que avancemos se va a ir cerrando o se va a ir haciendo mucho más específica la aceptación de pacientes, ¿no? Entonces sí, ahorita están en perfecto momento para inscribirse. Ok. Ale, y bueno, eso también me interesa muchísimo. ¿Cuál es en sí el objetivo del programa? Pues justo ese, mitigar los efectos que está teniendo la pandemia en términos de ánimo y en términos cognitivos. De inicio queremos saber si realmente está afectando o no, ¿no? O sea, sí hemos visto las dos caras de gente que, o sea, a mí, por ejemplo, en la consulta particular sí me han llegado cuadros de mucha exacerbación cognitiva y por otro lado hay gente pues que se la está viviendo bastante tranquila, ¿no? Entonces, lo que queremos de inicio es eso, o sea, ver si realmente este confinamiento está generando síntomas de deterioro, está generando síntomas de ansiedad y depresión o no, y luego ver qué tanto esta intervención a partir de diversas disciplinas, donde ya les decía, queremos probar qué tanto una intervención multidisciplinaria, pues primero es viable, es logísticamente posible y bueno, pues luego efectivamente los efectos, ¿no? Que pueda tener en los participantes, pues para ver si se va quedando como una estrategia de intervención más allá de la pandemia o durante la pandemia, porque pues tampoco sabemos el tiempo que va a implicar. Ok. Mónica pregunta, dice, ¿el trabajo de rehabilitación debería enfocarse como prioridad en lo cognitivo o en lo funcional o trabajo global? Depende, creo, un poco tu formación. No sé si la quieres completar ahí. Te platico básicamente porque creo que, por ejemplo, los fisioterapeutas, pues no, definitivamente no puede ser su meta lo cognitivo, ¿no? O sea, sus habilidades van mucho más a la habilitación física. Y eso va a implicar, obviamente, o va a influir positivamente o va a mejorar la funcionalidad. Nosotros, por ejemplo, la terapia ocupacional, pues es muy enfocada a lo funcional, ¿no? O sea, ahí es entrenar mucho al paciente. Al menos la experiencia que yo he tenido es esa, que se busca entrenar al paciente a que haga ciertas cosas. Por ejemplo, se va a entrenar a que recupere, no sé, sus capacidades para cocinar, ¿no? Entonces se entrena la tarea que se quiere recuperar. Nosotros trabajamos en un modelo diferente. En un modelo, hay dos formas de intervención. Una forma de intervención desde lo cognitivo hacia lo funcional y viceversa. Esta que usan los fisioterapeutas se abocan a la tarea y obviamente a partir de hacer la tarea, lo que van haciendo es estimulando las funciones que requiere esa tarea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el paciente le pones a tejer, está enfocado en la tarea, pero de fondo estás trabajando atención, praxis y un montón de cosas. Nosotros en neuropsicología, nuestro modelo pues de trabajo es jerárquico desde lo cognitivo hacia lo funcional. Entonces, por ejemplo, yo puedo trabajar un paciente que tiene problemas atencionales, yo trabajo la atención como mis objetivos y de ahí eso le va a ir impactando, eso se espera o esa es la intención, a las actividades de la vida diaria. Entonces, a lo mejor si él no podía hacer llamadas porque se desconcentraba, si no podía pagar, hacer sus pagos, pues entonces a eso esperamos que le mejore. Por eso te digo, depende creo que de tu formación e inclusive de qué te interesa a ti o qué enfoque tengas. Esta descripción está en un libro ¿cómo se llama? De Carlos Arango, Juan Carlos Arango, que se llama Rehabilitación Neuropsicológica. Ahí tiene una explicación muy clara de los tipos de intervención no farmacológica que son en esos enfoques, funcional y cognitivo, por si quieres como un poquito indagar en el tema. Ok, bueno, pues
agradecemos muchísimo a todos por habernos acompañado en esta sesión. Ya vamos haciendo el cierre. Espero que pues les haya sido de bastante utilidad. De todos modos, esta plática la vamos a compartir más adelante también en mi página de Facebook. Recuerden darle like ahí para que vayan viendo todas las publicaciones que vamos haciendo con respecto a este tema. Y recordarles nada más mi página de Facebook, que es @neuroabc, donde me pueden seguir. Ale, ¿puedes recordarnos, por favor, cuál es tu página o dónde podemos seguirte para igual empaparnos un poquito más acerca de pues, estos temas de neuropsicología? Claro, en Facebook pueden buscarme como neuropsicóloga Alejandra Zamudio. Si quieren pueden mandarme un mensaje como para que yo ubique que nos conocimos por esta plática. Y también tenemos un grupo que no me acuerdo, Adrián, si ya te invitamos y ya estás ahí. Tenemos un grupo que se llama Red de Apoyo de Envejecimiento Saludable. Ese grupo lo formamos una administradora del tiempo libre y yo. Y pues bueno, está padre el proyecto, pues, ¿no? La idea es que sea gente pues justamente interesada en el tema y que pueda ir aportando pues a lo mejor pues justo, ¿no? Algunas cosas que ustedes estén trabajando, a lo mejor algún video. Nosotros ahorita estamos teniendo entrevistas cada 15 días de temas pues, de interés, ¿no? Con gente justamente que se ha interesado en unirse a la red. Entonces, lo estamos iniciando, llevamos yo creo que 15 días, un mes, pero pues si ustedes trabajan con este tipo de pacientes, creo que sería un buen espacio también para que estén pues al pendiente de actividades de gente pues como Adrián, ¿no? Que está muy en avanzada pues y gente pues que estamos además creo que muy comprometidas con el tema. Ok, muchísimas gracias. Por último, pregunta más, Mónica, es que si puedes repetir el nombre de los libros. Bueno, el libro que sugeriste. El de rehabilitación neuropsicológica, así se llama, rehabilitación neuropsicológica, es de Juan Carlos Arango. Es un libro un poquito básico, pues, pero creo que es suficiente para aclarar bien esto que estamos comentando. Tiene un capítulo específicamente de intervención en demencias, entonces ahí puedes leer con mucha tranquilidad esto. También hay un libro que creo que ya les había comentado, Adrián, uno que es de neuropsicología para terapeutas ocupacionales. No, ya sé que no son terapeutas ocupacionales, pero es un libro creo que, bueno, pues, o sea, tiene muchos conceptos básicos, bien explicados, ejemplos y también actividades sugeridas que puede complementar, pues, un poco esta información. Ok, muy bien. Pues ahí está toda la información. Entonces, igual cualquier duda que tengan, pues me pueden escribir directamente a mí, al correo, a mi página. También pueden hacer llegar la pregunta directamente a la maestra Alejandra. Entonces, pues esperamos vernos pronto en nuestros siguientes episodios de Fisiocortos. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente noche y nos vemos pronto.